La bienvenida a todos los que habéis venido hasta aquí a esta segunda jornada de difusión del yacimiento del Parque Eugenia de Montijo y los terrenos de la cárcel de Carabanchel. Yo soy Estrella Redondo, estoy simplemente aquí en calidad de participante de la plataforma Carabanchel Historia y Patrimonio y como gran aficionada y apasionada de la historia y recreadora, nada más. Lo importante va a ser las ponencias de los expertos, que nos van a explicar una serie de puntos que creo que todos estamos expectantes y deseando escuchar. Yo no me voy a alargar nada porque realmente lo que yo tenga que contar no es interesante, sino las ponencias a las que voy a dar paso. Si queremos que, para que no sea un caos el turno de preguntas, porque esto queremos que sea participativo y resolver dudas, para que eso no sea muy caótico, invitamos a que manden mensajes, no notas de voz, si se puede evitar, por favor, mensajes de texto a este número. Iremos recogiendo esas preguntas, dudas, consultas y al final de las ponencias las iremos leyendo. Por favor, indiquen su nombre, la pregunta y a quién va dirigida para saber quién de los ponentes debe responder o sería más adecuado que respondiese. Este número lo vamos a proyectar cada vez que termine una ponencia, o sea que tendrán tiempo de repescarlo si no les da tiempo a memorizarlo o apuntarlo. No pasa nada porque va a estar en pantalla de vez en cuando. La pregunta principal quizás sería ¿por qué estamos aquí una vez más? Porque esta es la segunda jornada de difusión. Pues estamos aquí porque en los últimos 2-3 años creemos que se ha dado un salto exponencial en cuanto a poner en valor y difundir novedades sobre el yacimiento, concienciar a la gente del barrio, sobre todo, y llegar a unificar una serie de actores que son fundamentales a la hora de seguir concienciando y divulgando este patrimonio que tenemos en el barrio y que quizá no, aunque se conoce este yacimiento desde el siglo XIX, hay conocimiento de lo que hay aquí, pero nunca se ha llegado a investigar de forma con metodología arqueológica, etcétera, cosa que ahora sí ya se ha hecho, con lo cual estamos aquí expectantes de escuchar los hallazgos y las valoraciones. Sí que es cierto que, aunque ya digo que este yacimiento se conoce desde el siglo XIX de sobra, ha sido últimamente cuando se han visto más acciones o actividades, sobre todo que surgían a veces espontáneas por parte de vecinos del barrio. Como por ejemplo en 2005, voy a leer un poco en mi chuletilla porque como son varias cosas realmente no me acuerdo de todas porque han pasado muchas cosas desde 2005. Muchos de los que estáis aquí recordaréis que fue cuando se quería comenzar a trazar una vía rápida, que sería entre la vía Carpetana hasta la Avenida de los Poblados, cosa que se paró en seco gracias a una acción vecinal. Después de aquello, en 2008, se elaboró un informe, se propuso que los terrenos de la cárcel y la cárcel se declararan BIC, bien de interés cultural, algo que se desestimó, no se tuvo en cuenta. Como todos saben, la cárcel terminó siendo derribada, que esa es otra de las reivindicaciones de la plataforma que está hoy aquí representada, Carabanchel Historia y Patrimonio, no solamente el yacimiento, sino una serie de puntos que están cerca. Después, en 2019, también algunos vecinos recordarán que se inició un pequeño acondicionamiento de un terreno próximo al cementerio parroquial para realizar un huerto urbano, algo que también se paró en seco porque realmente en esos terrenos los vecinos sabían que ahí abajo había restos de valor arqueológico y aquello también se paró en seco. Esta acción, sin embargo, fue como un momento, como una especie de hito en la historia de esta reivindicación, porque esto, a partir de ese momento, cuando se paralizó el tema del huerto urbano, se pusieron en marcha una serie de movimientos vecinales y ahí es cuando surgió el grupo de trabajo que nos ha llevado hasta aquí. Pero bueno, esto resumiendo mucho, el último acto de reivindicación sucedió este pasado mes de septiembre, que fue un evento de recreación multiépoca que tuvo la verdad que una acogida para nosotros muy buena y espectacular. Fue fantástico participar.
Y bueno, pues realmente la cuestión de estar aquí hoy es saber, a partir de ahora ya se han movilizado muchas partes, se ha intentado aunar esfuerzos entre asociaciones vecinales, asociaciones culturales, expertos también, arqueólogos, arquitectos, etcétera, la plataforma Carabanchel Historia y Patrimonio, y ver qué pasa ahora. Lo primero, hoy queremos, a través de los expertos que nos acompañan, a los que agradecemos muchísimo que estén aquí, se expondrá qué es lo que ha supuesto esta excavación arqueológica, o sea, la investigación arqueológica que se ha llevado a cabo, que todos habéis visto, que aquello se levantó, se volvió a tapar, qué pasa, no hay nada, si hay algo, no se va a poner en valor, etcétera. Hoy vamos a despejar todas esas dudas y bueno, pues sin más, yo no me enrollo mucho más. La primera ponencia está a cargo de Rosa María Domínguez y de Luis Hernández, que ellos son los dos expertos que han desempeñado todos estos trabajos de excavación y nos van a trasladar sus hallazgos. Recuerdo el tema de las consultas, preguntas, dudas, las pueden ir formulando a través de ese número de WhatsApp. Voy a ver si no se pone en contra de mí la tecnología y doy paso a vuestra presentación, que yo también soy un poquito computer challenged. Ay, gracias. Sabía yo que algo se me iba a olvidar. Vale, creo que es esta, ¿verdad? La última que hemos cargado. Porque desde aquí no veo nada. Vale. Ya te voy a pedir el micrófono. Sí, ¿verdad? Sí, es esta. Vale, es que estoy intentando encontrar el cursor porque esta pantalla, claro, es gigantesca. De acuerdo. Pues ahora ya sí, os cedo esto y el micro. Ahí, gracias. Gracias. ¿Bien? Sí, creo que sí. Está ahí, ¿verdad? Sí. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a Carabanchel Historia y Patrimonio por la jornada que han organizado. ¿No se oye? ¿Un poquito más alto, más cerca? ¿Mejor? Vale. Que lo primero, dar las gracias a Carabanchel Historia y Patrimonio por la organización de esta jornada, de esta segunda jornada sobre el futuro del yacimiento de Carabanchel, y también agradecer al Instituto Vista Alegre, porque la verdad es que estamos muy bien aquí, que nos han acogido muy bien. Nada, vamos a empezar con, no sé si se oye, si está correcto. Vale. Nada, perdón. Gracias. Bueno, lo primero que debemos indicar es que esta intervención tiene su origen en las obras que se han comentado de 2005. En 2005, a raíz de una obra de un vial que quería conectar la Avenida de los Poblados con Vía Carpetana, exactamente, afloraron unos restos arqueológicos y esos restos, bueno, la obra se paralizó por la presión vecinal y por la actuación de la Dirección General de Patrimonio, y en ese momento se hizo una valoración de los restos arqueológicos que afloraban y que se habían destruido. Afloraron en ese vial, se documentaron restos por parte de unos compañeros que databan desde cronologías carpetanas a cronologías modernas, pasando por una serie de restos de época romana. Esta actuación no llevó más que se hizo una topografía, una supervisión de todos los restos, pero no se hizo ningún tipo de intervención valorativa, de excavación y demás. Todo esto, los datos que se daban era a partir de lo que se veía en superficie tras la destrucción del yacimiento. Realmente esta excavación que hemos acometido nosotros esta excavación y este peritaje, este sondeo, hemos hecho una intervención que tiene una doble vía que ahora os comentaremos. Es la primera intervención sistemática, podemos decirlo, dentro de la zona del BIC de Carabanchel, o la zona que se quiere incluir dentro del BIC de Carabanchel, exceptuando las actuaciones que se han hecho en el entorno del cementerio y de la ermita. Seguimientos, supervisiones, que son las excavaciones que se hicieron en el año, si me corrijan, 99 dentro de la ermita, pero lo que es en el ámbito de los terrenos de la cárcel y del Parque Joña de Montijo y aledaños es la primera intervención arqueológica que se hace. Se conocen datos desde el siglo XIX de la existencia de restos, incluso del siglo XVIII, que hay restos en esta zona y demás, pero
No había una documentación, vamos a decir, científica hasta ahora de eso. Nuestra intervención surge a raíz de un contrato, de un concurso que saca instituciones penitenciarias, que son las SIEPSE, dependiente del Ministerio del Interior, que saca concursos de intervención, y esta intervención diferencia claramente. Bueno, el concurso sale en el verano de 2021, es adjudicado en septiembre, y nosotros iniciamos nuestra intervención en noviembre del 21. La intervención dejaba claro dos cosas. Por un lado, el ámbito de actuación. En el ámbito de actuación había dos zonas bien diferenciadas, zona 1 y zona 2. La zona 1 corresponde al interior de la cárcel y lo que es la vereda o el camino de la antigua, el camino que va entre las vías del tren y los límites de la cárcel por el norte. Todos esos terrenos se ha actuado, pero no se ha actuado en todo el ámbito, sino solo en la zona de ocupación que el proyecto urbanístico plantea los viales, las calles, las futuras calles de ese proyecto. Las parcelas, como podéis ver ahí, eso es una planta de todos los sondeos, se hicieron en torno a 135, si no me equivoco, 135 sondeos, bueno, los contará mi compañera. Eso por un lado. La otra zona de actuación, en esa zona se hizo un peritaje, que son sondeos mecánicos. Después está la zona 2, que es la zona que en su momento se afectó por la obra de 2005, no en todo el tramo, sino en el tramo que va de Monseñor Oscar Romero al actual arranque del parque de Eugenia de Montijo, donde están las pistas de fútbol y demás. Esa zona, que son unos 7.000 y pico metros, se ha hecho una excavación arqueológica integral, que os va a contar a continuación los resultados de una y otra intervención mi compañera. Hola, yo, como dice Luis, paso a concretar un poco los resultados de la zona esta, que es la que se denominó en el concurso y en el proyecto de intervención zona 1, que es el interior de la cárcel, de la parcela de la cárcel. Como veis, en esta zona se hicieron una serie de catas arqueológicas, unas 130 aproximadamente, en los trazados de los viales, porque lo que salía a concurso era la intervención, la valoración solamente de lo que luego será la fase de urbanización, que es el diseño de los viales. Dentro de la cárcel, como veis en este plano de la parcela de la cárcel, los viales intersectan la planta de la cárcel. Lo que nosotros hicimos fue plantear catas, no porque quisiéramos nosotros, sino porque así estaba diseñado en el proyecto y en el pliego del concurso. Se trataba de valorar los espacios que no habían sido afectados por la construcción de la cárcel, de cara a identificar posibles evidencias de ocupación antigua, o sea, valorar esta información que se conocía desde el siglo XIX por los hallazgos que se suponía que procedían no tanto de la cárcel, de este espacio, sino del entorno, bueno, los planos de Florit y demás, y a partir también del estudio que se había hecho para la propuesta de declaración de Vic. Entonces nosotros planteamos las catas, como veis, en los espacios fuera de la planta de la cárcel. Los resultados de estas catas, que tenían unas dimensiones de 10 metros de longitud por 2, o sea, 20 metros cuadrados, fueron de dos tipos. Hay resultados positivos, hay resultados negativos, y luego hay una serie de catas que nosotros consideramos nulas porque no pudimos llegar a determinar si se conservaban restos o no, ya que todo el escombro que se generó con la demolición de la cárcel se quedó en la parcela. No hubo un traslado de esos restos, sino que se trituraron y se quedaron en la parcela de tal manera que nosotros hemos llegado a identificar hasta 4 metros de escombros sobre los estratos que
que tienen interés arqueológico. Esas son las catas que nosotros hemos considerado nulas y que después de ver lo que ha pasado en la excavación del vial del vial exterior, que ahora os cuento, consideramos que esas catas nulas son en realidad positivas por la localización de las mismas. Como veis, hay una zona... Indicarle los colores. No sé si aprecia muy bien los colores aquí. ¿Veis estas catas azules? Estas catas azules, veis, tenemos 3 tipos de colores. Este azul, unas catas rojas y unas catas... Se aprecia fatal con esta presentación, la verdad. No, para atrás. Entonces, Sí, digo. A ver. Perdón, que lo he desbaratado todo. Aquí. Bueno, las catas azul cian son catas nulas, es decir, todas aquellas que tienen una cantidad de escombros superior a los 3 metros. Las catas azul oscuro son... espera, es que no veo ni los colores. A ver, las catas azul oscuro son catas negativas. Y las catas rojas, más o menos, creo que son rojas, esas son... Bueno, es que hay 2, esperad, me voy a acercar, ¿eh? Sí. Hay unas catas como rojas oscuras, que son las que son positivas, y hay unas catas fucsia, que son las negativas. Entonces, como veis, hay una... Donde no hay catas es porque no estaban diseñados los viales y entonces en esta fase no lo hemos valorado. Entonces, el resultado de estas catas positivas nos indica que hay una ocupación de la Edad del Hierro, de la Segunda Edad del Hierro, una ocupación de época romana y una ocupación de época moderna contemporánea. La ocupación de época moderna y contemporánea no tiene asociado ningún tipo de estructura, es decir, probablemente se trata de una frecuentación y unas zonas de explotación agraria. No hemos identificado ninguna estructura construida que tenga relación con esta fase. Respecto a la época anterior, solamente en 3 catas hemos identificado estructuras construidas. Una de ellas es un horno, posiblemente un horno, y otras 2 son estructuras murarias. Y respecto a época carpetana o de la Segunda Edad del Hierro, hay estructuras de almacenaje subterráneo, lo que nosotros consideramos que son silos de almacenaje. A consecuencia de esta intervención se presentó un informe de resultados y ha habido una resolución por parte de la Dirección General de Patrimonio que dice que en las fases siguientes, la fase de urbanización, que es la que se vincula a la intervención que hemos hecho nosotros, tiene que conllevar una retirada del escombro que permita, por un lado, la documentación de los yacimientos de las fases de ocupación que hemos identificado y, por otro, la delimitación y documentación de la estructura de la cárcel, del edificio de la cárcel. Eso deberá realizarse en el momento en que se lleve a cabo la fase de urbanización. Más allá de los restos de la cárcel, que como veis en la planta aquí, todos la conocéis más o menos, creo, si veis desde donde tengo este diagonal, toda esta diagonal que estoy marcando hacia el norte-noreste, los resultados son positivos. Creemos que en toda esa zona hay o se conservan algunos niveles o restos, o sea, bien porque queden restos y estructuras que hemos visto, o bien porque las catas nulas, por la potencia que tienen de escombro, no nos ha permitido ver, pero que hay una continuidad. Sin embargo, toda la zona sur-oeste que da hacia Avenida de los Poblados, que estaría aquí, toda esta zona, aquí está la actual comisaría, toda esta zona, los resultados son negativos. No quedan restos arqueológicos, más allá de los posibles sótanos de la cárcel y estructuras asociadas a la cárcel, no quedan restos arqueológicos porque precisamente fueron desmontadas por la propia cárcel, por la ejecución de la cárcel en una zona más alta y
se desmontó para horizontalizar el terreno o hacer plataformas constructivas. Es también interesante ver cómo en la zona del vial que linda con el Parque Eugenia de Montijo los resultados son positivos. Igual que con la zona que es colindante con el vial que hemos excavado, esas catas que son las que consideramos nulas, las cian de abajo, finalmente consideramos que, aunque no hemos llegado a la estratigrafía, son positivas porque es lo que hemos visto en el vial. O sea, justamente ahora veremos en la siguiente, la paso ya, a ver. Justamente en el contacto del vial con la parcela de la cárcel es donde más estructuras construidas hemos identificado, y esa zona es la de ocupación de la segunda edad del hierro, con lo cual todas esas catas nulas que están dentro de la parcela en conexión o en la zona próxima al vial son, por tanto, creemos que son positivas, con lo cual en el momento en el que se lleve a cabo la fase de urbanización se podrá comprobar esta situación. Evidentemente quedaría también una fase que es la de peritación de valoración del terreno dentro de las parcelas que define la urbanización, pero esto ya no va a ser cosa de SIEPSE. Esto será un tema que tengan que resolver cada uno de los adjudicatarios de las parcelas, es decir, SIEPSE tendrá que hacerse cargo de las parcelas que va a desarrollar, que son las que supuestamente va a dedicar a la edificación de algunos edificios relacionados con su negociado. Me parece que es una escuela de funcionarios de prisiones o algo así. Hay parcelas que van a salir a subasta, al parecer, bueno, yo esto lo digo por encima, que serán de residencial, tanto público como privado, y luego hay una parcela que está destinada supuestamente a hospital. Entonces, cada uno de los responsables de la edificación de estas parcelas tendrá que hacerse cargo de la valoración de los terrenos sobre los que va a edificar. Bueno, respecto al vial, nosotros lo que hemos hecho ha sido retirar todo el sedimento, todo el vertido que se hizo cuando se paralizó la obra en 2006. Todo ese espacio que se excavó, que se vació primero, que fue paralizado por la acción vecinal y que fue valorado por un equipo de arqueología en el año 2006, que fue el que identificó una ocupación de época romana y otra ocupación de época prerromana, fue cubierto por escombro, de tal manera que nosotros hemos tenido que retirar cerca de 20.000 metros cúbicos de escombro. La previsión que había aquí era retirar 7.000 metros cúbicos, 7.500, que correspondería, vamos a ver, a la idea de cubrición que tenía desde la Dirección General de Patrimonio cuando en 2005-2006 se cerró esta zona. Esta zona son 7.500 metros cuadrados aproximadamente, pues se creyó que habían echado por encima 1 metro cúbico, 1 metro de tierra, una lámina de 1 metro. Lo que hemos visto es que no, que hay puntos en los que hay hasta 5 metros de tierra, en otros puntos hay medio metro, pero realmente todo esto fue un vertedero. Este espacio que se vació para la obra que no se ejecutó se convirtió en un vertedero de otras obras, porque lo que ha venido, lo que nos estaba apareciendo ha sido asfalto de otras obras, cascotes, escombro, tuberías, etc. O sea, no se rellenó de una manera, vamos a decir, prudente. Todo este escombro que nosotros retiramos fue depositado temporalmente en el espacio interior de la cárcel porque el proyecto inicial indicaba que una vez que se concluyera la excavación, eso debería de ser cubierto nuevamente. Debería de ser cubierto nuevamente porque no era inicialmente considerado un espacio que pudiera ser acondicionado, y después de excavar vimos que la situación era todavía más compleja porque había unos desniveles de hasta 5 metros en determinadas zonas. Entonces eso era un auténtico boquete en medio del
del terreno. No había tampoco un proyecto de acondicionamiento porque no se sabía qué es lo que ahí había. De todas maneras, sobre esto supongo que hablaremos posteriormente. Respecto a la excavación del vial, lo más significativo, aparte de la documentación efectivamente de esta zona de ocupación de la Segunda Edad del Hierro, es la identificación de toda una serie de estructuras que tienen que ver con el aprovechamiento hídrico de este espacio. Es la riqueza hídrica de esta zona la que genera un interés especial por bueno, pues el asentamiento en esta zona. Os comentamos un poco, bueno, si quieres poner la planta primero, anterior, así de manera rápida. Son excavados 7.500 metros cuadrados, de los cuales, como veis, no todo está ocupado. Hay zonas de grandes vacíos que fueron desmontadas por la obra de 2005 y otras que simplemente pues, no es un continuo arqueológico toda la zona. La zona mejor conservada es la zona que linda actualmente con los terrenos de la cárcel. Si conocéis la zona, sabéis que esta zona aquí está ocupada por una asociación de La Calva, de un juego, que tienen aquí su zona de recreo, y la empresa, el taller de lápidas, que se vincula al cementerio. Bueno, pues en esta zona podemos diferenciar, en todo este ámbito, podemos diferenciar tres etapas. Una etapa que estamos denominando del Hierro II o carpetana, en torno al siglo IV-III antes de nuestra era, que se centraría en este núcleo de aquí, que veis, esta zona de aquí se ve muy mal con esta resolución. Si bien es cierto que hay alguna estructura más, como pueda ser esta o esta de aquí aislada, pero la concentración está en esta zona de aquí, y que vemos que se prolonga más allá de los límites de excavación, tanto hacia la cárcel, hacia la zona oeste, como hacia la zona norte, en los terrenos que actualmente ocupa la Calva y la funeraria, la empresa de lápidas. Además de esto, después, entre esta ocupación carpetana, el siglo IV antes de nuestra era, tenemos, tercero o cuarto, tenemos un vacío, un hiato ocupacional. No tenemos una... O sea, estás aceptando... No, sí, es que voy a poner esta es la zona carpetana. Tenemos un vacío ocupacional hasta una ocupación de la zona nuevamente a partir del siglo II de nuestra era, y que nos lleva hasta prácticamente mediados del siglo V. Nuevamente tenemos otro vacío en el que no hay una continuada ocupación en el siglo VI, VII, VIII, IX, y volvemos a tener restos asociados ya a una época moderna contemporánea, siglo XVII, XVIII, y asociados al suministro de agua y zonas de recreo y labor de la finca que está en la zona, la finca de Eugenia de Montijo. Si queréis, os cuenta mi compañera Rosa un poco lo que es bueno, aquí podéis ver una foto general de excavación para que nos ubiquemos. Aquí abajo está la calle Pingüinos. Esto sería la rotonda que se proyectaba, que probablemente no se ejecute. Y todas estas manchas negras que hay por aquí es una gran vaguada que corta toda la zona central, una vaguada antigua colmatada en época histórica. Veis que tiene asociadas, también se ven una serie de zanjas, que como veis por aquí, unos sondeos que hicimos, y bueno, ahora vamos a contaros por zonas lo que sería la ocupación de la Edad del Hierro. La zona esta de ocupación de la Edad del Hierro es, como decía Luis, es el espacio más próximo a la valla de la parcela de la cárcel. Es lo único que queda, porque efectivamente toda la excavación que se realiza, todo el vaciado que se realiza en 2005 hasta que se paraliza la obra, supuso una afección importantísima, de tal manera que lo único que tenemos de ocupación real, o sea, con estructuras de habitación, corresponde a la Segunda Edad del Hierro, y este es el estado en el que se encuentran. Esta zanja que tenemos en primer término es una zanja del colector de margen de la obra de
de la obra de 2005, del vial de 2005. Y entre esta zanja y la valla de la cárcel, que estaría a la derecha, en la parte alta de la imagen, es donde se concentra la ocupación del Hierro, que, como veis, está bastante arrasada. Está bastante arrasada, no en este caso por la obra de la carretera, del vial, sino por el propio abandono y el desmantelamiento, porque el hecho de que los zócalos de estas casas o de estas edificaciones fuera de piedra es un elemento de atracción, porque es una cantera. Entonces, este material se va a reutilizar en momentos posteriores, de tal manera que hay un arrasamiento de estos restos una vez que se abandona, contemporáneo, es decir, contemporáneo a ese momento. Es decir, este arrasamiento es fruto del propio devenir de la ocupación de este espacio. Estas estructuras, como veis, se caracterizan por la presencia de zócalos sobre los que se levantarían alzados de tapial y de adobes. En la excavación hemos encontrado los derrumbes de estos alzados, fruto del abandono. Estas estructuras no estaban cubiertas de teja, no hay teja en la ocupación de la Segunda Edad del Hierro, lo que marca una señal importante de cara a diferenciar lo que es una ocupación de la Segunda Edad del Hierro respecto a una ocupación de época romana en la que sí se está utilizando teja, tanto curva como cuadrada, la famosa tegula romana. Entonces, bueno, pues estos son el estado en el que llega hasta nosotros las diferentes estructuras que conforman el asentamiento de la Segunda Edad del Hierro. Un segundito que os voy a enseñar. Simplemente aprovechando esta imagen y para que tengáis en cuenta, veis estos cuadraditos que hay aquí y aquí, veis que hay una serie de cuadrados. Luego os contaremos, pero son estructuras modernas del siglo XVIII y XIX asociadas a la finca de Eugenia de Montijo. Sí, son los que marcan el camino arbolado que conducía desde la tapia, o sea, la salida de la finca de Eugenia de Montijo en dirección a la iglesia, a la ermita de Santa María. Había un caminito de servicio que directamente conectaba y son los restos. Bueno, como decía, lo más llamativo o lo más significativo de la ocupación de esta fase de la Segunda Edad del Hierro es la cantidad de estructuras de combustión que aparecen. Son hornos y hogares que se localizan dentro de estas estructuras cuyos límites tampoco tenemos muy claros porque no tenemos ninguno conservado en todos sus lados. Básicamente se trata de estructuras que tienen planta rectangular, que tienen una pequeña fosa inicial, que es la que delimita el espacio, con unas paredes, pueden tener una o dos estancias, pero es verdad que en este caso hay una importante concentración de estructuras de combustión. Tampoco tenemos la delimitación completa del asentamiento, es decir, no sabemos si es una zona periférica de tipo industrial, que podría ser, o es una zona residencial estrictamente, porque primero está, como decía, arrasado por la obra de 2005 y es previsible que esto continúe, como decía Luis, hacia el interior de la cárcel y en los terrenos de la Calva, que es realmente el espacio menos afectado y el que mejor condiciones podría tener de conservación del yacimiento, tal y como hemos visto en los perfiles de la excavación. Si apreciáis este perfil de aquí atrás tendríamos de la cárcel, todo este perfil que hay aquí, que son aproximadamente 2,5 metros, 3, hasta este nivel negro, esos vertidos que se han hecho en 2005 en adelante. De aquí para abajo, estos niveles negros son la secuencia arqueológica que se conserva. En la zona de la Calva, esos escombros no están, está todo intacto porque ni fue afectado por la obra de 2005, la zona funeraria no fue afectada por 2005 y veis aquí toda la estratigrafía, todo esto, veis como los restos se meten por debajo, o sea, hay una continuidad hacia los terrenos de la cárcel. Por encima de estos niveles o este nivel de ocupación de la Segunda Edad del Hierro, lo que tenemos es una fase de época romana a partir del siglo II
que es un basurero. O sea, lo que tenemos, una vez que se abandona y queda a merced de la climatología este espacio, después de época carpetana, hasta el siglo II no hay ocupación, y a partir del siglo II lo que tenemos es un potente estrato que en algunos puntos llega hasta cerca de los 2 metros de potencia de basura de época romana. Es un basurero, bueno, de un espacio de habitación que no sabemos dónde está, porque no está donde hemos excavado. Lo único que tenemos es la basura de un espacio que quizás corresponda a la ocupación que había en la finca de Eugenia de Montijo, al espacio que todos conocemos del que procede el mosaico famoso, o también de áreas de habitación que se documentaron en la misma obra de 2005, justo a la altura de la... Al norte del Monseñor Óscar Romero. A la altura del metro. Bueno, si os cuento un poco la ocupación romana, como decía mi compañera, después de un lapso temporal en el que la zona está, al menos de forma constante, ocupada, no tenemos restos, volvemos a tener una ocupación en el siglo II. Esa ocupación es una zona periférica de una zona de ocupación, o sea, no sé, una villa o otro tipo de hábitat, en la que tenemos 3 elementos. Este basurero, que es un basurero cuya cronología por los materiales que actualmente estamos estudiando nos remite entre siglo II, finales, inicios del siglo III tal vez. Después una serie de estructuras hidráulicas. No sé qué estás haciendo. No, estoy pasando... Es que, o sea, claro, todos estos conjuntos que estáis viendo son los diferentes espacios de habitación o residencial o industrial de uso de la segunda edad del Hierro, que son los que están debajo del vertedero. El vertedero es que es una mancha, es que estaba intentando ver si, mira, el vertedero, si había una foto... Pon la anterior, a ver si... ¿Veis aquí todo? Estos son toda la serie de casitas carpetanas, solo quedábamos cabaña 3, cabaña 6, cabaña 2, aquí estaríamos la que os ha enseñado Rosa, aquí fuera de plano tendríamos otra, aquí está la cárcel, y veis este paquete que se ve aquí negro, todo este paquete negro que tiene 1,5 metros de potencia aproximadamente, todo eso es vertido de época romana. Es su basurero, su basura es hueso y cerámica, y esa cerámica nos está remitiendo en esta zona a una cronología del siglo II, no más allá. Voy a una foto de las iniciales, de las vistas generales, para ver si ahí se puede ver dónde está el vertedero, que es este mismo espacio que está ocupado. Aquí lo hemos excavado ya y hemos llegado a la fase del hierro, pero a ver si en estas iniciales... Aquí arriba, ahí arriba se puede ver tal vez. Ahí no. No hay ninguna imagen. No hay ninguna... Bueno, pues lo siento. Está justo encima... O sea, es un paquete negro por la cantidad de materia orgánica que contiene, justo encima del espacio ocupado por las construcciones de la segunda edad del Hierro. Entonces, bueno, aparte de este vertedero, que lo que tiene es material... muchos kilos de material cerámico, constructivo, escoria y un montón de escoria, no tenemos más que la información de un abandono, de un residuo generado por un espacio que no sabemos dónde está. Además de esto, de época romana, tenemos todas las infraestructuras relacionadas con el aprovechamiento hídrico. Que te podemos marcar en 3 tipos de estructura. Bueno, por un lado tenemos el trazado de... Hemos documentado 3 pozos, 3 grandes pozos que tendrán un diámetro, una boca de diámetro que sea actualmente de 3 metros, 3,5 metros, y que bajan, que sepamos con certeza, al menos 4 metros, y que son las bocas, la bocamina de acceso y de su momento de excavación para acceder y excavar una mina, un acueducto subterráneo, una mina, que es de época romana. Veis aquí los pozos, este es un pozo antes de su excavación, esto es durante su excavación, aquí los tenéis, veis, esto que se ve aquí es la prolongación de las minas subterráneas más allá de la boca,
y hemos documentado dentro del ámbito de la obra tres de estas minas, de la boca de estas minas. Están separadas cada una de ellas unos 25 o 27 metros de forma regular. Y en relación a estas minas hay una noticia del año 1999, durante las obras de ampliación del metro, de la línea de metro Eugenia Montijo, en la que en los taludes de aquella excavación de Eugenia Montijo son estas fotos que excavó una de las personas que también intervino en 2005 en la zona, Gregorio Yáñez, y apareció esto, que en su momento no se sabía muy bien qué era, se excavó, se hizo una cata, y puede que sea la prolongación de esta mina. Esta mina está más de... Estamos hablando de que esté... metros. ¿Cuánto? 200. Sí, aproximadamente 250 metros. Ese punto aquí estaría la línea de metro y nosotros estamos aquí. Nosotros tenemos este trazado. Pensamos que este trazado puede estar asociado a estas minas que hemos encontrado. Además de estas minas, pues es un sistema de suministro de agua para un sitio que tampoco conocemos. Tenemos lo que es el viaje de agua, la mina, pero no tenemos el sitio donde llevaba este agua. La mina se pierde al norte, fuera de los límites de excavación, por debajo de Monseñor Oscar Romero y el cementerio, y hacia el sur hay un momento que quiebra hacia el este y se mete por debajo de lo que actualmente son unas pistas de baloncesto, de fútbol y demás que hay en esa zona, y que debajo de las cuales hay un parque que se hizo allá por 2002, si no me equivoco, con lo cual la mina ahí está destrozada. Entendemos que esta mina estaba suministrando a algo que teníamos en esa zona que actualmente desconocemos. La Dirección General de Patrimonio hizo un requerimiento para ampliar en lo posible el conocimiento de esta infraestructura, para lo cual hicimos un estudio de geofísica, o sea, con distintos métodos geofísicos, entre ellos pues, el georradar, hicimos tomografía eléctrica, para ver si podíamos identificar el trazado entre los diferentes pozos y si además había otro tipo de galerías, porque pensábamos que podía no solamente haber una conducción, sino toda una red de captación y distribución de agua. El resultado del estudio geofísico fue negativo porque no hay diferencia en la resistividad que ofrece el terreno. Entonces no se pudo identificar ninguna conducción, ni siquiera la que sabíamos que existía porque nos permitía unir un pozo con otro. Lo único que sí que ha dado resultados fue el estudio geotécnico. Entonces hicimos una serie de sondeos geotécnicos que nos ha permitido identificar y pensar que esta infraestructura, que tiene una altura de más de 4 metros, es una anomalía. Es una anomalía que responde probablemente a un momento de estrés hídrico que conlleva la necesidad de bajar la cota hasta llegar a las arcillas impermeables, que es donde estaría el límite del nivel freático. Porque, como habéis visto, en la foto que hemos puesto antes de la mina de agua que se identifica en las obras de la línea 5, esa galería tiene una altura de 1 metro y poco, o sea, 1,20 m y una anchura de 80 centímetros, mientras que la que hemos identificado nosotros en los pozos tiene una altura de 4 metros, que no hemos podido. Intentamos bajar en este pozo, que es el segundo. Se te ha ido. Se te ha ido la foto. Ay, se me ha ido. No, esto. Ahora sí. Vale. En este pozo, que es el segundo pozo, intentamos llegar hasta el final y no pudimos. Ahí hemos bajado. Hay un tema de seguridad también que impidió bajar. Estábamos en una cota de 370, con paredes inestables, llovía y se caía. Y bueno, la realidad es que lo que hemos visto es que este sistema de agua no es que estuviese pinchando en una fuente al norte, sino que es una galería filtrante que por su tipología permitía, además de estar captando agua de superficie de lluvia, funcionaba como
una línea de captación que hacía que filtrase el agua a este canal, pero además estaban, esto probablemente en consecuencia de una bajada de las lluvias o un momento de estrés hídrico, probablemente estuviesen rebajando las cotas para ir pinchando los niveles del freático, haciendo pozos que suministrasen a esa galería. ¿Esto que nos indica? Bueno, esto no es un sistema de suministro de agua para un pequeño sitio. Está indicando que está suministrando de forma constante y continua a un espacio de habitación, a un espacio de ocupación, a un poblado, a una villa de unas dimensiones importantes o de unas necesidades importantes, no una población, a lo mejor se usa para temas industriales, pero denota cierta potencia. Claro, hay que tener en cuenta que el sustrato en el que está excavado son arscosas, entonces, o sea, no solamente pincha el freático, sino que además permite que por filtración se esté también aumentando el caudal de agua. Bueno, como nos queda muy poco, vamos a decir un poco que además de esta infraestructura hay otra serie de vaguadas y cárcavas, todas relacionadas con el aprovechamiento hídrico, como decíamos antes, y lo que nosotros hemos excavado ahí es el abandono de estas infraestructuras, porque lo que hemos estado documentando y los sedimentos que hemos extraído son los que se han generado al usar estas infraestructuras como vertedero. Es decir, lo que hemos identificado es el momento en que todas estas infraestructuras dejan de ser funcionales y se abandonan. Y entonces, en esta situación lo que tenemos es que hay varios momentos de abandono. Que van, bueno, pues el primero del vertedero que hemos hablado en el siglo II, y todo el sistema hidráulico de aprovechamiento hídrico se está abandonando en un momento. Hemos visto, según los materiales que rellenan estas estructuras, por un lado tenemos el vertedero romano que os indicábamos, que nos da esta cronología entre el año, vamos a decir, 130, 140, por poner un año, a una época final del siglo II. Tenemos un momento de uso y abandono también de una serie de zanjas de drenaje que vertían a la vaguada, que están en uso coetáneo probablemente a este vertedero y que se abandonan poco después y se usan como basurero, unos suelos generados en medio del campo, perfectos para echar la basura. Tenemos un vacío cerámico que no de ocupación. No significa que este sitio estuviese desocupado durante este periodo, probablemente estuviesen echando la basura en otro sitio. Un vacío cerámico que ocupa prácticamente todo el final del siglo III y la primera mitad del siglo IV, y nuevamente tenemos una amortización, un relleno como basurero de estos pozos que hemos hablado, que empezaría la segunda mitad del siglo IV, final del siglo IV, y que nos llevaría hasta la mitad del siglo V. No hay, igual que no hay una ocupación de época republicana, romana, anterior a nuestra era o de incluso del siglo I, no hemos visto tampoco materiales que continúen la ocupación en esta zona después de la ocupación romana. Ya digamos el salto hasta las ocupaciones y estructuras asociadas al siglo XVIII y XVII de la finca de Eugenia de Montijo, pero no hay ocupación visigoda, tardorromana, islámica en la zona, ni restos de estructuras, ni ningún fragmento cerámico que nos indique por ahí. Es una cosa llamativa. Y poco más os podemos contar. Bueno, podemos contar muchas cosas más, pero el tiempo da para lo que da. Hay más gente y también creo que hay que dejar margen para que surjan preguntas. Pero yo creo que lo importante, o lo más importante, es tener claro que lo que nosotros hemos documentado es el abandono y el fin de las estructuras en sus usos, es decir, el momento en el que ya dejan de ser funcionales. Hay un cambio de modelo, hay un cambio de ocupación, algo está pasando que hace que esto no sea útil y, por tanto, se utiliza como vertedero. Y hemos acabado. Sí, ¿no? Sí, bueno, simplemente decir, en estos pozos, estos basureros, no solo aparece cerámica. Sabemos que aquí había una serie de edificios de cierta relevancia. Nos han aparecido piezas de teselas, nos han aparecido restos de mármoles, nos han aparecido pequeños fragmentos de remates arquitectónicos con formas de volutas y demás. O sea, nos están indicando que aquí en algún momento se desmontó parte de lo que podía ser una villa o un espacio de habitación de
importantes dimensiones o con cierta nobleza. De categoría. Y bueno, pero lo que tenemos es esa basura, básicamente.